Buenos días, hermanos. Qué bueno estar juntos nuevamente. Y es bueno pues reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí precisamente para adorarle, para honrarle, para exaltarle y bendecir la gloria de su santo y majestuoso nombre. Ahora pues vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando en el mundo, puede decirse, en toda la tierra. La dificultad que está enfrentando la humanidad ahora. El creyente, el cristiano genuino en Cristo Jesús ha venido padeciendo pruebas, dificultades, cosas terribles a lo largo de la historia, desde que nuestro Señor Jesucristo estaba aquí y más cuando nuestro amado Rey, Señor y Salvador ascendió. La iglesia primitiva pasó cosas difíciles. Más acá vino la asesina, aquella asesina verdaderamente Inquisición, en donde nosotros vemos que los creyentes eran asesinados, perseguidos, y no es que ahora no lo están siendo, pero verdaderamente nosotros debemos de estar preparados y confiados, no sorprendernos por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Debemos de darnos cuenta que cada día que pasa, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió delante de los apóstoles, desde ese momento verdaderamente los tiempos postreros están siempre presentes. Porque el arrebatamiento puede ser en cualquier instante, pero es entonces donde nosotros debemos de saber algo, que entre tanto estemos aquí en la tierra van a haber tribulaciones, van a haber pruebas, van a haber tentaciones, van a haber dificultades, van a haber cosas verdaderamente terribles sobre la tierra y quizás situaciones que en algún momento, como el mismo apóstol Pablo lo sintió en una situación, dice que él perdió toda esperanza de vida en aquel naufragio. Pero también él mismo dice que esa noche había estado el ángel de Jehová con él y le había dicho que no iban a tener pérdida. Y a nosotros el Señor Jesucristo, nuestro Padre Jehová, nos ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como le dijo a los israelitas, como le dijo a Moisés, hoy le dice también a la iglesia que Él viene pronto. Y ese pronto no quiere decir que es que nos ha descuidado, no. Él tiene cuidado de nosotros. Y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, vamos a orar confiados para encomendar este servicio de escuela dominical para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Oremos. Soberano y eterno Padre que moras y habitas en gloria, encomendamos, Padre, nuestras vidas a ti, encomendamos nuestro servicio, nuestra entrega a ti, encomendamos, Padre, este culto de escuela dominical para tu honra y tu gloria, Señor, para que cada uno de tus hijitas e hijitos, grandes y pequeños, podamos ser edificados con el poder de tu palabra, con el poder de tu evangelio, Señor, con el poder de tus promesas, Padre, que son reales, que son verdaderas, que son grandísimas y preciosas, Padre. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque tu buena mano no nos ha dejado ni nos dejará. Te damos gracias, papá, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Tú que has hecho grandes portentos en la historia, Señor. Grandes hechos, grandes maravillas, grandes obras, Señor. Y las sigues haciendo con la salvación de cada uno de nosotros, los seres humanos que venimos a tus pies, Señor. Ese es un milagro que se da día a día, Padre. Cuando un pecador se arrepiente y viene confesando sus delitos y sus pecados. Padre, te pedimos en esta mañana que seas tú quien reines en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Padre, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que verdaderamente seamos oidores y hacedores de tu palabra. Que nuestra mente, nuestro espíritu pueda retener, Padre, lo que tú nos vas a decir en esta mañana, Señor. Que pueda ser de bendición y edificación para nuestras almas. Padre, mi vida está en tus manos, mi tiempo siempre está presente, Señor.
Solamente te pido que seas tú quien hable, Señor. Que solo sea ese instrumento, ese canal que en tu pura gracia y misericordia tienes a bien usar. Padre, dame la llenura. Dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia. Padre, y permíteme predicar tu palabra con poder y con autoridad. Es en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que te hemos pedido todo y te damos las gracias en todo, Padre. Amén y amén. Pues continuamos y nos damos cuenta que la situación ahora mismo que está pasando la humanidad, digo la humanidad porque esta prueba, esta hora de prueba, es en toda la tierra. Como les decía antes, no hay nación poderosa, no hay gobierno poderoso, no hay armamento poderoso. Como nos dice Dios en su palabra, que contra la muerte no hay arma, no hay ejército, no hay poder. Es entonces donde nosotros vemos que la humanidad verdaderamente está acongojada. Está acongojada, afligida porque le tienen miedo a la muerte, claro está. Porque ellos saben que de morir van a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Saben ellos que la eternidad la van a pasar en el lago que arde con fuego y azufre. Es donde entonces nosotros podemos darnos cuenta. Por eso es que ellos muchas veces se sienten atribulados. Pero muchos de ellos, gracias a la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana, ellos están viniendo, como nosotros un día vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cargados, sedientos, vacíos. Pero cuando vinimos a Cristo, bueno, Él vino a nosotros, nos dio la oportunidad, nos recibió, nos abrió su corazón, sus puertas, para que nosotros pudiésemos llegar y reconocer nuestra condición pecaminosa, arrepentirnos, confesar nuestros delitos y pecados, denunciarlos delante de Él. Y es entonces donde nosotros pudimos recibir el perdón de nuestros pecados. Así está viniendo mucha gente hoy en día, pero otros se han endurecido, otros se han entenebrecido su entendimiento, su corazón, tienen arteriosclerosis espiritual, tienen endurecida su mente, su espíritu en cuanto a la fe. Y es donde entonces nosotros debemos de clamar aún por estas personas, porque otros se han vuelto idólatras. Idolatría no solo es adorar una imagen, adorar algo hecho de madera, algo hecho de mármol, una estatua. No, podemos adorar las posesiones, podemos adorar al ser amado, podemos adorar las cosas terrenales. Sobre todo, muchos adoran el dinero. Pueden comprometer cualquier cosa, su tiempo o otras cosas, pero no su dinero. Ese se ha vuelto un ídolo. Las pasiones, los deseos de la carne se han vuelto ídolos. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que el hombre, la humanidad, está envuelta en sus vicios, en sus delitos y en sus pecados. Para ello es que verdaderamente vino Cristo para toda la humanidad, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y como Él mismo nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Muchos se creen justos ellos mismos, ni de nombre quizá lo son. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que la situación es que el dictamen forense de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la humanidad dice que es terrible verdaderamente, que nuestra lengua dice que está llena de veneno, que somos como sepulcro blanqueado, que somos verdaderamente, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es donde debemos de darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Cristo. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Solo Cristo Jesús es el único que puede perdonar los pecados. Solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta. La humanidad está comprometida verdaderamente en su condición pecaminosa. La humanidad necesita proceder al arrepentimiento. Las naciones, los gobiernos, los gobernantes de la tierra necesitan volverse al Señor. Muchos de ellos, si honesta o sinceramente lo están haciendo, están buscando de la gracia divina. Otros le están echando la culpa a Dios porque dicen que Dios no ha hecho nada en cuanto a lo que está sucediendo. Pero no se dan cuenta que desde el huerto del Edén, el gran culpable fue Dios. Y aún continuamos nosotros los seres humanos echándole la culpa de nuestro pecado a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por no reconocer nuestra culpabilidad, nuestra inmundicia, nuestro fracaso, nuestra frustración. Y es donde podemos nosotros darnos cuenta entonces que siempre estamos buscando culpables, siempre estamos señalando a los demás, siempre con un dedo allá, o dos quizás así, pero tres para acá. No queremos reconocer nuestra culpa, no queremos reconocer nuestra soberbia, no queremos reconocer nuestra prepotencia, no queremos reconocer nuestra altivez, no queremos reconocer nuestra vanidad, nuestro orgullo, no queremos reconocer nuestro rencor, nuestro odio, nuestra frustración, no queremos reconocer nuestro fracaso. Y estamos buscando culpables. Y los únicos culpables somos cada uno de nosotros. Pero hay solución. Cristo Jesús es el único que puede limpiar su mente, su espíritu, su corazón. Nadie más lo puede hacer. Usted puede ir a donde un psicólogo. ¿Y qué es lo que hace el psicólogo? Lo pone a hablar, hablar, hablar y hablar. Mientras que usted puede descargarse en un lugar aparte. Como nos dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios no es sordo para que usted se ponga a orar a gritos. Dios no está ahí dormido para que usted le grite. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto y ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Qué es lo que va a recompensar? Su fe, mi fe. Es entonces donde nosotros debemos de darnos cuenta. El mundo está convulsionado, no solo por la pandemia que estamos atravesando, sino por el alto grado de corrupción e inmoralidad que hay en las naciones. El mundo, la tierra, con sus gobernantes están comprometidos verdaderamente con el pecado y con la inmundicia. Es donde entonces nosotros, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos de darnos cuenta de algo importante. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Y es el tema sobre el cual nosotros vamos a continuar hablando, que no tengamos miedo ante las pruebas. No tengamos miedo. En Primera de Pedro, en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4 y versículo 12, nosotros vemos que nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es fácil lo que está pasando a la humanidad. Las medidas que han tomado nuestros gobernantes han sido buenas, lo están haciendo verdaderamente, y debemos de reconocer eso, que no hay autoridad sino la que es establecida por Dios. Ninguna autoridad, sea dictador, sea lo que sea, Dios ha permitido ese tipo de persona. Pero muchas veces lo hace para que aquel pueblo verdaderamente busque a Dios. Y no estamos nosotros para criticar los gobernantes, más bien para orar por ellos, cualquiera sea su condición, su situación o su extracción, para que puedan enmendar su relación con Dios, para que puedan tener sabiduría para guiar
a un pueblo, a las naciones. Es donde entonces nosotros podemos darnos cuenta que debemos de someternos a la autoridad establecida por Dios. Le guste a usted o no le guste, Dios es el único soberano que existe. Dios es sempiterno. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es el único que es soberano. Es entonces donde nosotros debemos de comprender eso. ¿Estamos pasando dificultades? Sí, las estamos pasando. Pero esta hora de oscuridad va a ir pasando. Va a ir pasando poco a poco, en la medida en que nosotros seamos obedientes y diligentes en hacer caso de lo que nuestros gobernantes nos dicen, y sobre todo nosotros, los hijos e hijas de Dios, en someternos al señorío de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Santiago 4:7, someteos a mí, someteos a Dios, a Él, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces el enemigo no nos puede hacer frente cuando nosotros estamos en las manos del todopoderoso Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque dice que Él es el que pelea por nosotros. Miramos que no podemos salir todos los días. Salimos en diferentes horarios, en diferentes días. Gracias a Dios. Vemos que nos ha seguido creciendo. Y no podemos decir que es por lo que las medidas que se han tomado. Sí, en parte sí. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios estamos de rodillas. El pueblo de Dios debemos de mantenernos así, en oración y en ayuno, en oración constante y perseverante y permanente, suplicando por nosotros mismos, pero también suplicando por nuestra nación, por nuestros conciudadanos, por nuestros gobernantes, para que Dios les dé la capacidad y la sabiduría para poder seguir gobernando y administrando los bienes de esta nación. Que si lo hacen correctamente, delante de Dios van a dar cuenta. Si lo hacen incorrectamente, igualmente, igual que usted y yo, igual que usted y yo. No estemos juzgando lo que no conocemos, o no nos dejemos llevar por rumores, por chismes, por mentiras, por envidia, por amarguras, por odios políticos. No. Nosotros no debemos de dejar arrastrarnos por ningún tipo de ideología o de ciencia. Nosotros debemos de ser guiados y debemos de dar esa libertad al Espíritu Santo de Dios, que sea Él quien controle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, rendirnos delante de Él. Y entonces nosotros miraremos la gracia y el poder de Dios. Si nosotros vemos que la vida de David verdaderamente transcurrió en una serie de situaciones y muchas horas, mucho tiempo de espera debió haber pasado para que David pudiese verdaderamente enriquecer su arpa con cánticos. Horas de espera en el desierto nos van a proveer a nosotros verdaderamente esos salmos de acciones de gracia, esos cánticos de agradecimiento delante de Dios. Perdón, como cuando nosotros estamos atravesando pruebas. Por ejemplo, ahora mismo, en esta pandemia que estamos pasando, hemos visto que al inicio nos agarró por el gran bombardeo y desinformación y amarillismo de los desinformadores y de los amarillistas y de los angustiadores. Bombardearon nuestra mente, saturaron nuestro espíritu y sentimos en un momento temor, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios tocó y nos dijo esa palabra: por nada estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y es a partir de ese instante que nosotros hemos estado orando
y seguimos orando, y debemos de seguir orando verdaderamente por el bien de la nación y por el bien del pueblo hondureño, porque todos somos de esta nación. Aquí Dios nos hizo nacer, nos ha dado un país bellísimo, un país extraordinario. No debemos de murmurar de nuestra nación. No debemos de murmurar de nada de lo que Dios nos ha permitido en este país. Pero sí debemos de denunciar el pecado. Sí debemos denunciar delante de Dios la injusticia, la inmoralidad. Debemos de denunciar delante de Dios la corrupción a todos los niveles. Debemos denunciar delante de Dios todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque las leyes de los hombres hoy las hacen y mañana las deshacen. Cualquier nación de la tierra hace enmiendas. Pero la palabra de Dios ya está dada. Y desde el momento en que fue dada, empezando allá por los mandamientos en el monte Sinaí, y después la escritura, cómo se vino dando, esta palabra es inerrante. Esta palabra no se merece duda. Esta palabra no tiene errores, no cambia, es eterna. Y por esta palabra, como dijo el Señor Jesucristo, ya ustedes tienen quien les juzgue la palabra que yo he hablado. Entonces no crea usted que usted se va a librar haciendo buenas obras. Una vez que estamos en Cristo, sí es necesario que mostremos nuestra fe en Cristo, ayudando a los demás. Pero no piense usted que va a seguir viviendo la vida loca y va a decir, voy a curarme en salud, a hacer una obra. Eso no le va a contar. A usted le va a contar cuando usted sepa que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahí gócese. Como Él le dijo a sus discípulos, cuando aquellos llegaron alegres, los demonios se nos someten. Alégrense, les dice, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Está su nombre ahí? ¿Siente usted si está allí? Si usted sabe que no es hija e hijo de Dios, proceda al arrepentimiento. Ese vacío que siente aquí, nosotros normalmente decimos en el corazón, pero en este músculo no, es en el centro de nuestras emociones. Es en nuestra mente, es en nuestro espíritu. Solo lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Usted ahí donde está, puede ponerse a orar y decirle, Señor, por favor, perdóname la multitud de mis maldades, de mis delitos y pecados, cualquiera que estos sean, cualquier pecado que sea. Dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y aún más, limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Sí? De toda nuestra maldad. Así nos lo dice Él. Es entonces donde nosotros debemos de darnos cuenta. No se llame usted justo. No se autoproclame que es una persona buena. Porque el Señor Jesús dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ama a Dios usted? ¿Ama al Hijo de Dios usted? ¿Ama al Espíritu Santo de Dios usted? ¿Está dispuesta y dispuesto usted a morir por Cristo? ¿O está dispuesto a morir por sus pecados? Tenga cuidado en el camino en que anda. Tenga cuidado. ¿Qué es lo que le está metiendo a su mente? ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué es lo que está entrando por sus ojos? Aún por su boca, por sus oídos. Tenga cuidado. Aún con sus manos, con sus pies, con todo su ser. Póngalo al servicio y a la honra de Cristo Jesús. Su cuerpo no es suyo, le ha sido prestado. El verdadero ser suyo es ese espíritu invisible, pero que es visible ante los ojos de Dios. Ese ser, su verdadero ser, es el interior, el que va a ser juzgado, sentenciado y condenado
y lanzado al infierno en aquel entonces. O ese espíritu es el que va a ser salvo y va a estar con Cristo por toda la eternidad. De usted depende. De usted decida el cielo o el infierno. Es entonces donde nosotros como creyentes no podemos estar asustados, preguntándonos, ¿y ahora qué? Pasémonos, sometámonos al señorío de Cristo, de su palabra, y estemos y ocupemos tiempo en la oración. Y entonces Dios nos mostrará a través del poder y del amor de su Hijo Jesucristo y del poder de su Espíritu lo que verdaderamente Él tiene para nosotros. Miramos a David cuando era perseguido por sus enemigos. Este hombre tenía que andar huyendo casi constantemente. Pero si él no hubiera pasado esas horas terribles, esas noches solitarias en el desierto, en las cuevas, en las sabanas, en las montañas, este hombre no hubiera escrito, ni se hubiera quejado, ni hubiera suplicado delante de Dios con la belleza de los salmos, que es una poesía verdaderamente, son cantos maravillosos. No hubiese podido enriquecer su repertorio de poemas, de alabanza, de lira, de prosa, para alabar al Señor. Le fue necesario el sufrimiento. Como a usted y a mí, nos es necesario el sufrimiento, nos es necesario la prueba. ¿Para qué? Para que sometida a prueba nuestra fe, salga resplandeciente como el oro, verdaderamente en alabanza para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente esas horas de espera en el desierto, como a David, igual que a nosotros, nos proveerán acciones de gracia y sonidos de cántico. El corazón o los corazones de los desconsolados aquí en la tierra será elevado y habrá gozo en la mansión celestial de nuestro Padre. Y nos preguntamos cuál fue la preparación para que David, el hijo de Isaí, compusiese canciones como nunca hubo antes en la tierra. Fue la pecaminosa persecución que soportó a mano de los malvados, lo que le arrancó lamentos, suplicando el auxilio de Dios. Así fructificó la débil esperanza de David en la bondad de Dios y produjo cánticos llenos de regocijo en los que declaraba las poderosas liberaciones del todopoderoso gran yo soy. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estamos viendo allí que Pedro está explicando que hay 4 actitudes necesarias para ser triunfantes en la persecución. La primera, esperarla, que lo miramos en el versículo 12. La segunda, regocijarnos en la prueba, que lo vemos en el 13-14. La tercera, evaluar la causa de la prueba, que lo vemos en el 15 y 18. Y la cuarta, encomendarnos a Dios, que lo vemos en el versículo 19. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que nosotros debemos de darnos fortaleza, vigor. Debemos nosotros de llenarnos verdaderamente de la autoridad del Espíritu Santo, dejar que Él controle nuestra mente, porque el miedo en nada ayuda, la ansiedad a nada favorece, el temor a nada favorece. Es entonces que nosotros podemos darnos cuenta: si yo tengo miedo, voy a caer en ansiedad, y la ansiedad me lleva a la depresión, y la depresión me puede llevar a la locura o a la tumba. Hacemos castillos, hacemos infiernos, hacemos conflictos en la mente. Creamos cosas por temor que no están en los planes de Dios para nosotros. Pero nosotros le tememos a esto, a esto, a esto y a esto, y cosas que nunca van a suceder ni han sucedido.
en nuestra vida. ¿A qué le teme usted? Témale a estar separado de Cristo. A eso sí téngale temor. Tema rechazar al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Porque cuando usted rechaza al unigénito Hijo de Dios, está rechazando al Padre y al Espíritu Santo. Y cuando usted rechaza a una hija e hijo de Dios que le presente el plan de salvación, no está rechazando a ese hombre o a esa mujer que quiere lo mejor para usted, salvación y vida eterna con Cristo Jesús por la eternidad. Está rechazando a quien le envió, y quien nos ha enviado ha sido nuestro Señor Jesucristo por mandato del Padre. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que un solo pesar atormentado que hubiera pasado por alto David habría sido una bendición omitida y no reclamada, un peligro o dificultad evadido. Qué grande habría sido la pérdida. Y es donde entonces nosotros podemos darnos cuenta y ver esos salmos. Cuántos miles y millones de hermanas y hermanos en Cristo que ya están aún en la presencia del Señor, y los que estamos presentes y los que vendrán van a hallar consuelo y respaldo en esos salmos. Ahora, muchos, cómo se han afianzado en la promesa del Salmo 91, en la promesa del Salmo 121. Ahora estamos experimentando, así debemos de vivir por cada palabra de Dios. Por eso dice él, que el hombre vivirá de toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra es la que yo le estoy dando y enviando. Esta palabra que ha salido del corazón, de la mente, de la boca de Dios, de la esencia de Dios, por amor a usted y a mí, por amor a su familiar, por amor a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su tío, a su tía, a su mamá, a su papá, por amor a los que le rodean, a los que usted ama. Ya no siga en esa vida de desánimo, ni descarriado, ni viviendo una vida licenciosa, pecaminosa, una vida burda de pecado. Así como nos cuidamos de no contaminarnos cuando salimos a la calle con esta pandemia, llevamos mascarilla, llevamos protectores en los ojos, llevamos máscaras, llevamos manga larga, llevamos guantes, llevamos todo. Tenga cuidado, que hay algo más que contamina que el coronavirus: su pecado. El coronavirus no lo puede mandar al infierno, pero su pecado no declarado delante de Dios y no confesado y arrepentido, ese sí lo va a enviar a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y cuando salga en esta situación que estamos pasando, por favor, tome las precauciones y las medidas. No se la tire de valiente, de soberbio y soberbia. Y salir sin protegerse, porque acuérdese que en su casa está su mamá, en su casa está su papá, y quizás son mayores de edad o quizás tienen enfermedades base. Entonces usted tiene que analizar que ahí está su esposa, su esposo, sus hijas, sus hijos que le esperan, y va a salir usted por rebeldía o soberbia, sin protección, y va a venir a arruinarle la vida a sus seres amados. Reaccione, despiértese, dése cuenta que sin Dios no es nada. Ningún hombre. Por eso nos dice él, separados de mí nada podemos hacer. No somos nada. Solo en Cristo Jesús sí somos joyas valiosas. Somos como la niña de sus ojos. Él nos anhela celosamente. Entonces usted dése cuenta que usted debe de proceder al arrepentimiento. Salga de su hipocresía espiritual. No sea religiosa ni religioso.
de religiosos y religiosas está lleno el Hades. Ese lugar de tormento del cual habla nuestro Señor Jesucristo en la parábola de Rico y Lázaro. Ese lugar de tormento donde todavía no es el infierno. Pero sí, esos que están en el lago de fuego, está lleno de religiosos y de gente hacedora de buenas obras y de gente que decía que era buena. Pero por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. ¿Qué frutos está dando usted hasta este momento? ¿Se está autojustificando para sí mismo? No comete ese error. No diga yo soy humilde. No, usted no es humilde. El Señor Jesús así lo dice. Si usted quiere aprender humildad, sométase al Señor y prepárese. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Tome su cruz. Primero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces usted va a poder comprender qué es lo que significa dejar sus delitos, sus pecados, sus pasiones, su vanagloria. Y miramos, para ir finalizando, que nos dice 1 Pedro 4, el versículo 13 nos dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón, como sinvergüenza o malhechor, o por entremeterse chismoso, calumniador, injuriador, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano de Cristo, de eso es, por eso nos llamamos cristianos evangélicos, cristianos de Cristo, evangélicos del Evangelio de Cristo, no de doctrina ni mandamientos de hombres. Por eso dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si la iglesia está siendo atribulada en este tiempo, estamos atravesando dificultades. No es que nosotros nos ganamos la salvación. La salvación es un don gratuito, un regalo de parte de Dios. Pero si nosotros pasamos dificultades, ¿en dónde va a aparecer usted que no tiene a Cristo, usted que no se ha reconciliado con Cristo? Usted que está desanimado allí. Tenga cuidado, porque usted no sabe si esta noche vienen por su alma, como el Señor Jesús dijo. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿En quién ha puesto usted la confianza? ¿En su capacidad intelectual? No. Nuestra capacidad es finita. Es finita. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta. Dios nos da la sabiduría y la capacidad, la inteligencia, el entendimiento y el conocimiento para proceder al arrepentimiento, para darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Nos sigue diciendo él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No de hombres, no un evangelio tergiversado, no un evangelio distinto, cambiado, no que hay otro evangelio. Este es el único evangelio, Antiguo y Nuevo Testamento. Es entonces donde vemos que solo hay esta escritura, el antiguo pacto y el nuevo pacto bajo el cual estamos. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas, depositemos nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu, aún todo nuestro ser, al fiel Creador, y hagamos el bien de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo como yo quiero, sino de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Así quiere Él que le honremos.
Así quiere Él que le glorifiquemos. Él nos dice, haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es entonces donde usted debe de tener cuidado. ¿A quién está ayudando? Acuérdese que el Señor nos dice en su palabra que no echemos las perlas a los cerdos, no andemos diciéndole a los hijos del diablo, Dios le bendiga, cuando usted sabe que eso no es correcto. Porque dice que los cerdos van a pisotear esas perlas y se van a volver en contra de usted y lo van a destrozar. Bendiga a su hermana y hermano en Cristo que usted conoce que es de buen testimonio y que usted sabe que de verdad es un hombre o mujer de Dios. Hermana y hermano en Cristo, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Esperar a Dios y permanecer en su voluntad es conocerle y participar de sus padecimientos y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, si el deseo de Dios consiste en aumentar nuestra capacidad de comprensión espiritual, no nos asustemos por la esfera más amplia de sufrimiento, por la gama de sufrimiento que nos espera. Porque la capacidad de nuestro Señor para expresar su comprensión, su amor, es todavía más grande, por cuanto el Espíritu Santo proporciona a nuestro espíritu verdaderamente poder, proporciona autoridad, no para endurecer nuestro corazón, ni para insensibilizarlo, sino más bien para volvernos más afectuosos y amorosos delante de Dios. Es tiempo. Si dice Dios en su palabra de que el tiempo del juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Es usted uno de ellos? ¿De ellas? ¿Su familia allí? Testifíquele a su familia. Háblele que solo en Cristo Jesús hay salvación. Ayúdelo a comprender las Escrituras. Ayúdelo a salir del error en el que está. No le presente religión. Cristo no es religión. Cristo no va a venir por una religión. Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por todos aquellos hombres y mujeres que verdaderamente hemos renunciado a nuestro pecado y que lo renunciamos cada día. Y nos arrepentimos cada día y cada día recibimos perdón. Somos los que vivimos para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Hablemosle a nuestros seres amados que Cristo los ama. Que Dios nos bendiga.